Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de traerles el vídeo de hoy, porque vamos a meternos de lleno en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, y es que tenemos noticias frescas y jugosísimas sobre una de nuestras parejas favoritas. Sí, estoy hablando, por supuesto, de Andercel y Kerem Bürsin. Esas siglas, HIK, resuenan en el corazón de muchos fans, y hoy vamos a desentrañar lo que la propia Ande ha dicho en su más reciente entrevista. El título lo dice todo, Andercel confiesa todo sobre Kerem en su nueva entrevista. Así que prepárense para escuchar de primera mano, o casi, los detalles que nos comparte. Y antes de sumergirnos en todo esto, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan un montón y así siempre estarán al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo. La expectativa que rodea a Andercel y Kerem Bürsin es simplemente palpable. Desde que comenzaron su relación, se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Sus fans, a los que cariñosamente se les llama Ande Kerem, están siempre ansiosos por cada pequeño detalle, cada guiño, cada gesto que confirme la solidez y la felicidad de su relación. Y cuando Andercel da una entrevista, especialmente una donde promete confesar todo sobre Kerem, bueno, el mundo del espectáculo se detiene a escuchar. Hemos estado esperando esta entrevista con muchísima expectación, y por fin tenemos la información para compartir con ustedes. Se dice que Ande ha abierto su corazón y ha compartido aspectos de su relación con Kerem que hasta ahora no conocíamos. Se trata de planes de futuro, de los desafíos que enfrentan como pareja en el ojo público, o quizás de esas pequeñas anécdotas que demuestran el amor cotidiano que se profesan. Vamos a descubrirlo. La entrevista, que ha sido ampliamente difundida y comentada, parece haber tocado varios puntos clave. Según los reportes y los extractos que hemos podido ver, Ande no se guardó nada. Se centró en la naturaleza de su vínculo con Kerem, describiendo su relación no solo como un romance apasionado, sino también como una amistad profunda y un apoyo mutuo invaluable. Esto es algo que muchos de sus seguidores ya intuían, dado el respeto y la admiración que ambos suelen mostrarse en público y en sus redes sociales. Ande habría destacado cómo Kerem ha sido una figura clave en su vida, especialmente en momentos de presión y exposición mediática. Ella, como muchas celebridades, está constantemente bajo el escrutinio público, y tener a alguien que la comprenda y la apoye en ese contexto debe ser un verdadero bálsamo. La forma en que abordó este tema demuestra una madurez y una fortaleza interior que muchos admiran, y subraya la importancia de tener una red de apoyo sólida, especialmente en una industria tan exigente como la del entretenimiento. Uno de los aspectos más interesantes que Ande parece haber revelado es cómo gestionan su vida pública frente a su vida privada. Es un equilibrio delicado, ¿verdad? Mantener la autenticidad y la intimidad de una relación cuando el mundo entero está pendiente de cada uno de tus movimientos. Ande habría compartido que, aunque disfrutan de la atención positiva de sus fans, también priorizan su espacio y su tiempo juntos. Para ellos, la clave parece estar en saber cuándo desconectar del ruido exterior y concentrarse en lo que realmente importa, su conexión. No se trata de esconderse, sino de proteger esa burbuja de normalidad y amor que han construido. Ella mencionó que Kerem tiene una habilidad especial para hacerla reír y relajarla, incluso en los momentos más estresantes. Esa complicidad y ese sentido del humor compartido son, sin duda, pilares fundamentales de cualquier relación duradera. Esta estrategia de desconexión selectiva es vital para cualquier pareja, y más aún para aquellas que están bajo los reflectores constantes. Ande detalló cómo han desarrollado rituales para desconectar, como tener noches de cine en casa sin distracciones, o simplemente disfrutar de una cena tranquila sin la necesidad de compartirla en redes sociales de inmediato. La autenticidad de su relación, incluso bajo la lupa mediática,
es algo que los fans aprecian enormemente. Además, la entrevista también habría abordado los proyectos profesionales de ambos. Es bien sabido que Hande y Kerem se conocieron en el set de La hija del embajador, y desde entonces, sus carreras han seguido trayectorias ascendentes. Hande habría hablado con orgullo de los proyectos de Kerem, demostrando el apoyo incondicional que siente por su pareja. Del mismo modo, se intuye que Kerem también la impulsa en sus aspiraciones. Esta admiración mutua por el trabajo del otro, y el entendimiento de las exigencias de la industria del entretenimiento, sin duda, fortalece su vínculo. Ella habría expresado que admira la dedicación y el talento de Kerem, y que disfruta ver cómo él persigue sus sueños con tanta pasión. Y, por supuesto, también habrá habido menciones sobre sus propios proyectos, de los cuales también está muy entusiasmada. Hande hizo hincapié en la importancia de apoyarse mutuamente en sus carreras, reconociendo que ambos entienden las largas horas de rodaje, las audiciones y la presión constante. Según ella, Kerem siempre celebra sus logros, por pequeños que sean, y eso significa mucho para ella. De la misma manera, ella se asegura de estar presente en los estrenos y eventos importantes de él, demostrando su apoyo incondicional. Este apoyo mutuo no solo fortalece su relación, sino que también les permite crecer individualmente dentro de la industria. La confesión de Hande no se limitaría solo a aspectos generales, sino que también se adentraría en detalles más personales sobre la forma en que se complementan. Habría descrito a Kerem como una persona con una energía contagiosa, un espíritu aventurero y una mentalidad positiva que la inspira. Ella, por su parte, aportaría esa calma y esa sensibilidad que ambos valoran. Es esa mezcla de personalidades, de contrastes que se atraen y se enriquecen mutuamente, lo que hace que su relación parezca tan auténtica y tan fuerte. Hande habría compartido que Kerem la anima a probar cosas nuevas, a salir de su zona de confort, y que eso ha sido fundamental para su crecimiento personal. Y ella, a su vez, le ofrece ese espacio de reflexión y tranquilidad que él también necesita. Este equilibrio de energías es lo que, según Hande, hace que su relación sea tan dinámica y a la vez tan estable. Ella reveló que, mientras Kerem es el impulsor de nuevas aventuras, ella es quien le ayuda a encontrar momentos de paz y reflexión, creando así una simbiosis perfecta. Otro punto que seguramente generó mucho interés es la mención de su futuro. Si bien es probable que Hande no haya entrado en detalles sobre planes de boda o hijos específicos, sí habría hecho alusión a la solidez de su relación y a la visión a largo plazo que tienen juntos. Cuando una pareja llega a este nivel de entendimiento y compromiso, es natural pensar en el futuro. Hande habría expresado que se siente segura y feliz con Kerem, y que juntos están construyendo un camino sólido. Esto, para los fans, es música para sus oídos. Significa que lo que vemos es real, y que hay una intención genuina de que esto perdure. Ella habría dicho algo así como que cuando encuentras a la persona correcta, simplemente lo sabes, y que con Kerem, ella sintió esa certeza desde el principio. Si bien no se aventuró a dar fechas o detalles concretos, la seguridad con la que habló del futuro con Kerem dejó claro que sus intenciones son serias y a largo plazo. Esta proyección de un futuro compartido, sin presiones ni prisas, es un reflejo de la madurez de su relación y de la confianza que tienen el uno en el otro. La entrevista también podría haber abordado los rumores y las especulaciones que a menudo rodean a las parejas de celebridades. Hande, con su madurez característica, habría hablado sobre cómo manejan la información que circula sobre ellos. Es inevitable que haya inventos y malentendidos, pero ella habría dejado claro que su enfoque está en la verdad, en su verdad, y en la fortaleza de su vínculo, que es inmune a las habladurías. Ella habría recalcado que lo más importante es lo que sucede entre ellos, y que las opiniones externas, aunque a veces puedan ser dolorosas, no definen su relación. La clave, según sus palabras, es mantener la comunicación abierta y sincera entre ellos.
Ande enfatizó que han aprendido a filtrar el ruido y a centrarse en lo que es real y valioso para ellos. Si bien reconocen que la atención pública es parte de sus vidas, también han desarrollado mecanismos para proteger su privacidad y su bienestar emocional, priorizando siempre su comunicación interna y la confianza mutua. Profundizando un poco más, los detalles específicos que Ande compartió sobre Kerem seguramente resonaron en muchos. Quizás habló de su sentido del humor particular, de su inteligencia, de su bondad, de su forma de ver la vida. Para los fans, cada una de estas pinceladas es un tesoro que ayuda a pintar un cuadro más completo de la persona que ha conquistado el corazón de Ande. Ella habría destacado la nobleza de Kerem, su empatía hacia los demás, y su compromiso con causas sociales. Es ese tipo de detalles, más allá de su atractivo físico o su éxito profesional, los que realmente definen a una persona y hacen que una relación sea profunda y significativa. Ella habría contado alguna anécdota divertida sobre cómo Kerem la hace reír hasta llorar, o cómo él tiene esa forma única de hacerla sentir especial en el día a día. Ande describió a Kerem como un hombre con una gran profundidad emocional, un espíritu generoso y una visión del mundo que la inspira constantemente. Detalló cómo él tiene una manera especial de hacerla sentir apreciada, ya sea a través de pequeños gestos cotidianos o de conversaciones profundas que alimentan su conexión. La forma en que Ande se expresa sobre Kerem transmite una profunda admiración y un amor sincero. No se trata solo de palabras bonitas, sino de la convicción y la emoción que pone en cada frase. Se percibe que ha encontrado en Kerem no solo a un compañero sentimental, sino a un alma gemela, a alguien con quien puede ser completamente ella misma y con quien puede construir un futuro sólido y feliz. Ella habría utilizado frases como mi roca, mi inspiración, o la persona que me hace más feliz, lo cual, para los fans, es la confirmación definitiva de lo bien que están juntos. La autenticidad de sus palabras y la luz en sus ojos al hablar de Kerem son prueba de la profundidad de sus sentimientos. Ande no teme mostrar su vulnerabilidad y su amor, y eso es precisamente lo que resuena tan fuerte con su audiencia, quienes ven en su relación un ejemplo de amor verdadero y duradero. Y ahora, para ir concluyendo, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos podido extraer de esta jugosa entrevista. Ande Erçel ha hablado abiertamente sobre su relación con Kerem Bürsin, destacando la solidez de su vínculo, que va más allá del romance y se fundamenta en una profunda amistad, apoyo mutuo y admiración. Ha compartido cómo gestionan su vida pública frente a su intimidad, priorizando su espacio y su conexión. También ha elogiado los proyectos profesionales de Kerem y ha insinuado una visión a largo plazo juntos, asegurando a los fans que su relación es genuina y fuerte. En definitiva, Ande ha pintado un cuadro de amor, complicidad y compromiso, reafirmando por qué son una de las parejas más queridas del momento. La entrevista ha sido un bálsamo para los fans, confirmando que la relación entre Ande y Kerem es tan sólida y hermosa como parece, si no más. Ha reafirmado la importancia de la comunicación, el respeto mutuo y el apoyo incondicional en una relación, elementos que HIK encarnan a la perfección. Ha sido un placer para mí desgranarles estos detalles y compartir con ustedes esta información tan esperada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué fue lo que más les sorprendió de las confesiones de Ande? ¿Creen que son la pareja perfecta? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es súper importante para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Ande y Kerem, y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.